Adelante, bienvenido, Fer. Estamos grabando. Bueno, muy buenas noches. Les comentaba que el día de hoy tenemos negocios exitosos y cuando vemos una imagen como esta, sin duda, pensamos en que estamos hablando o se trata de un negocio exitoso. Más todavía cuando tenemos las siguientes características: personas altamente capacitadas, talento más que probado, de las compañías más vanguardistas del mundo, tecnología de punta, innovación gerencial, calificada por la revista Fortune dentro de las mejores empresas para invertir. Bueno, la otra cara de la medalla es que se trata de la empresa Enron. Enron, estos son los números tan negativos y nefastos que le dejó al 2003. Enron dejó más de 31.800 millones de dólares en deuda. Los empleados vieron esfumados sus ahorros de toda la vida, ya que muchas veces Enron les pagaba con acciones. Accionistas vieron esfumadas sus acciones pasando de un valor de 85 dólares a prácticamente cero. En realidad quedó en 60 centavos. De 85 dólares cada acción pasó a valer 60 centavos. Debido a que esta empresa alcanzaba directa e indirectamente a más de 40 países con otras empresas, contagió negativamente a los mercados energéticos mundiales. Es decir, fue una debacle con proporciones continentales prácticamente. Este fraude también afectó la imagen de Anderson, una de las firmas más importantes de auditoría contable, que prácticamente fue uno de sus cómplices en lo que sucedió. Para no alargarles más de esta historia, quiero comentarles que ya se veía venir la debacle de este monstruo empresarial, una empresa sumamente sólida en su momento, pero que tomó muy malas decisiones. Su equipo gerencial realmente tomó las peores decisiones. Y una de las decisiones que tomó su gerente es, unos días antes de la debacle, salir a decir públicamente y a demostrarlo con balances fraudulentos que la empresa estaba en su mejor momento y que alentaba a sus trabajadores para que sigan comprando acciones de Enron, con lo cual muchas personas compraron muchísimas acciones de esta compañía y cuando la compañía cayó, muchas personas perdieron los ahorros de toda su vida. No solamente se trata de un negocio que no es exitoso, sino de la debacle de muchas familias, de muchas personas, de sueños destruidos y de gente que seguramente no ha podido recuperarse hasta el momento de un golpe tan difícil como este. Pero bien, vamos a seguir conversando un poquito al respecto y quiero comentarles algo. Antes de eso, pues simplemente todas las características que vimos hace un momento de Enron figuran en este texto que ustedes lo podrán encontrar. Es un texto escrito por Juan Cruz Amirante y dice básicamente: negocios, leyes y principios. Las prácticas contables y financieras de Jeffrey Skilling y su equipo de dirección llevaron a la bancarrota a su compañía. Eran personas altamente capacitadas, con talento más que probado, conduciendo una de las compañías más vanguardistas del momento, pero ni la tecnología ni las innovaciones gerenciales sustituyen el factor humano. Todos los directivos de todos los tiempos han enfrentado el mismo riesgo, las tendencias del mal comportamiento. Y esta es quizá la principal lección que jamás deberíamos de olvidar, que el riesgo del fraude nunca desaparece. Bueno, todas las características que vimos en un inicio junto con el edificio tan bonito y tan imponente forman parte de este mismo texto que ustedes están viendo. Cuando yo les leía todas estas características, nosotros podríamos pensar que son los ingredientes perfectos para un negocio súper exitoso. Si yo les diría en este momento qué necesitamos para montar un negocio exitoso, muchos me habrían dado todas las características que vimos hace un momento. Pero ahora mismo estamos viendo que esas características solamente son necesarias, pero no son lo único. ¿Sí? ¿Qué necesito entonces para ser un negocio exitoso? ¿Cuáles son los ingredientes? Y bueno,
El primer ingrediente que brevemente les quiero comentar, vamos a hacer esto, yo sé que esto es muy rápido y vamos a ver algunos temas que luego les invitaré a profundizar, pero lo primero que tenemos que entender es que el mundo está regido por leyes y todos lo sabemos, y hay leyes físicas, hay leyes que rigen cada uno de nuestros, que rigen la vida, ¿sí? Hay leyes naturales, hay leyes también en el ámbito gubernamental, pero hablando de esas leyes así que difícilmente se pueden quebrantar, como la ley de la gravedad, por ejemplo, debemos entender que el mundo está regido por leyes. Y la pregunta es, ¿qué leyes rigen el mundo de los negocios? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos. Una gran capacidad, mucho dinero, les pregunto. Se necesitará mucho dinero, se necesitará mucha solvencia, se necesitará mucho talento, será necesario solamente tener gran tecnología, grandes ideas. ¿Será necesario simplemente eso? Bueno, ya vimos que no, ya vimos en el ejemplo que no es así, que si tienes todos esos ingredientes, no necesariamente vas a generar un negocio exitoso. ¿Cuáles son entonces esas leyes? Entender que hay leyes que rigen el mundo de los negocios y la verdadera prosperidad es la clave. ¿Cuáles son esas leyes? Yo les voy a hablar de 3 leyes del día de hoy. La ley de la mentalidad adecuada. Muchos hablan, por ejemplo, de la mentalidad positiva, pero a mí me gusta más hablar de la mentalidad adecuada y les voy a explicar por qué. Luego, la ley de la siembra y la cosecha. Muy mal utilizada en muchos contextos, pero ya vamos a ver de qué se trata. Y finalmente tenemos la ley del ser antes que la del hacer. Esta última les invito a que la profundicen muchísimo con el libro de Andrés Panasiuk, Cómo llego a fin de mes. Les habla muy ampliamente acerca de esta última ley y vamos a ver que estas 3 leyes están íntimamente relacionadas. Y si tú quieres que realmente te vaya bien en el mundo de los negocios, si tú quieres bendecir familias, si tú quieres trascender más allá de alcanzar un ingreso para tu familia, para ti, lo cual está muy bien, pero si tú quieres ir un poco más allá, si tú quieres verdaderamente consolidar un negocio que el día de mañana puede ser muy exitoso, pues entonces debo decirte que estas 3 leyes básicas deberías observarlas con mucha claridad, con mucha paciencia también, porque en realidad se necesita de tiempo y hay que profundizarlas y hay que leer permanentemente. Bien, la ley de la mentalidad adecuada. Esta ley tiene algunos principios. Solo ni a la esquina es el primer principio. La mentalidad adecuada, ojo, no la mentalidad positiva solamente. Hay que tener una mentalidad positiva, seguramente que sí. Pero la mentalidad adecuada va más allá de la mentalidad positiva. No me gusta el término mentalidad positiva porque muchas veces ha sido tan mal utilizada que de repente podemos llegar a pensar que simplemente se trata de decir que todo está bonito y que todo es maravilloso y creo que las cosas van mucho más allá que simplemente eso. Esta ley de la mentalidad adecuada nos habla de un principio, solo ni a la esquina es el primer punto. ¿Y de qué se trata este solo ni a la esquina? Entender que tú no estás solo, que tú tienes mucha gente a tu alrededor. En mi caso, y de manera muy particular les voy a decir, además de la gente, o en primer lugar de la gente, yo creo firmemente que es Dios quien rige mis pasos, pero indistintamente de lo que tú creas y de lo que tú pienses, debes saber que no estás solo y que necesitas escuchar, que necesitas aprender, que necesitas
darte cuenta que solo no vas a llegar muy lejos, que necesitas asociarte, que necesitas escuchar a otras personas, que necesitas ver o conversar con gente que tenga más experiencia que tú, que te pueda aportar significativamente. El segundo principio es todo tiene un propósito. La verdad es que nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que si las cosas no salen como yo las tenía planificadas o como yo quisiera que sucedan, entonces algo malo está pasando en mi vida. Y no necesariamente es así. Yo les puedo asegurar que, y ustedes simplemente tienen que recordar distintos pasajes que han vivido y se podrán dar cuenta que nada, que todo tiene un propósito, que ahora mismo tú estás sentado escuchando esto que yo te estoy comentando y tiene un propósito. No necesariamente el propósito es el de que te aburras. Seguramente muchas cosas interesantes vas a empezar a escuchar. Ténganme un poco de paciencia. Yo sé que debe ser tortuoso escucharme durante tanto tiempo, pero créanme que algo bueno va a salir después de todo esto. Ya falta poco para que se acabe la tortura. El tercer principio del que les quiero hablar es yo pienso lo que veo, leo, escucho y hablo. Esta parte es importantísima. Si tú no cuidas lo que ves, no cuidas lo que lees, no tienes cuidado de lo que estás escuchando y no tienes mucho cuidado de lo que dices, no piensas y razonas cada palabra que sale de tu boca, créeme que vas a empezar a pensar de esa manera. Te quiero contar una cosa. Venimos con un chip todos venimos programados para ver lo que no nos conviene, para escuchar lo que no deberíamos de escuchar y para hablar todo lo que no deberíamos hablar. Necesitamos hacer una reprogramación de nuestra mente. Esa es la verdad. En algún momento ya se dijo que necesitábamos hacer un cambio en nuestra mente y eso es sumamente necesario. Mentalidad adecuada significa mirar, escuchar, leer y hablar cosas que verdaderamente edifiquen tu vida. Yo sé que estoy ahora mismo hablando muy general, pero te estoy simplemente dando pinceladas y tips que no necesariamente tienen que ver con cómo manejar estos ratios de rentabilidad dentro de una empresa. Eso viene después. Es igualmente importante. Pero si no logras manejar estos principios, difícilmente vas a poder llegar al resto. Mis resultados son un reflejo de lo que pienso. Métetelo en la cabeza y piensa en este momento. Piensa lo que estás haciendo. Piensa lo que ha sucedido y piensa lo que has cosechado. Sin duda, todo lo que ha estado pasando o todo lo que está pasando en este momento, muy buena parte de eso es un reflejo de la forma con la que has venido pensando, con la forma en la que encaras la vida y piensas. El día de hoy hablaba con una amiga que me decía, mi esposo nunca va a cambiar. Yo le conozco, yo ya sé cómo es él y es que no va a cambiar, Fernando. Y yo le decía, mira, sin duda sé que tienes muy buenas razones para decir lo que me estás diciendo, pero no puedes seguir pensando de esa manera porque los resultados van a seguir siendo los mismos. Quinto principio, alimente. Alimento para su mente. ¿Con qué le alimentas a tu mente? Tú sabes que necesitas alimentarle a tu mente. Estamos hablando de la mentalidad adecuada y la mentalidad adecuada tiene que ver mucho con todos estos principios que acabo de hablar hace un momento, pero también quiero decirles algo. Si tu cerebro no se alimenta adecuadamente, no solo con pensamientos, no solo con lo que lees y lo que escuchas,
sino también con lo que comes, vas a empezar a tener problemas en el momento de tener el pensamiento y la mentalidad adecuada. ¿Cuántas veces te ha pasado que quieres hacer cosas, que quieres emprender, tienes nuevas ideas, pero simplemente no puedes porque no tienes la fuerza? No jalas, literal. Quieres arrancar y no puedes. Y bueno, ¿qué pasa? Claro, ¿cómo arrancas si hace media hora te comiste la sobredosis brutal de carbohidratos? Tú no tienes idea cómo te adormece la mente, cómo te adormece el cerebro, cómo se apagan tus neuronas cuando comes de manera inadecuada. Es decir, lo que yo quiero traerles el día de hoy es el mensaje de que tú necesitas alimentar a tu mente, a tu vida, a tu alma, con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que hablas, pero también necesitas alimentar bien tu cuerpo. Ojo, sin hacer una religión de esto. Últimamente les digo, he cambiado mucho mis hábitos de alimentación y no solamente como para bajar de peso, que sí que necesitaba. En estos últimos tiempos he bajado prácticamente 8 kilos, lo cual me tiene feliz de la vida, ¿no? Y me ha ayudado bastantísimo para muchas cosas. Pero adicionalmente a eso, lo he hecho porque no tienen idea toda la energía que esto ha traído a mi vida, la capacidad que tengo de poder enfrentar nuevos retos, de enfrentar nuevos proyectos, es mucho más grande que la que tenía antes, que me dedicaba todos los días a comer pan y arroz y grasas y azúcar y todo lo demás, ¿sí? Entonces, yo sigo comiéndome ese buen bife de chorizo que tanto me gusta y que acá en España se llama entrecot. Me lo como. Seguramente ya no todo el tiempo como antes o tan seguido como antes. Sigo disfrutando de las cosas tan maravillosas que Dios me ha dado, pero sé guardar un equilibrio, entendiendo que si no alimento bien mi cuerpo, difícilmente voy a poder tener una mentalidad adecuada. Y para alimentar bien tu cuerpo necesitas alimentos de calidad, que no necesariamente son costosos, pero también necesitas que lo que ves y lo que escuchas sea de calidad. Edúquese en el sí. ¿Qué quiere decir edúquese en el sí? La mentalidad adecuada te invita a que aprendas a decir que no. ¿Y cómo es esto? Si me acabas de decir, Fernando, que el principio es de educarse en el sí. Bueno, tú no vas a poder cumplir o llegar a las metas que sí quisieras si no estás dispuesto a decir no a muchas cosas que en este momento se plantean en tu vida y que no te traen nada bueno, que no te dan un verdadero aporte. Así que son 6 principios, la ley de la mentalidad adecuada. Sin duda, no los vamos a profundizar en esta noche porque nos faltaría tiempo. Hay mucho acerca de esto que les invitaría a que puedan leer. Les invito a que puedan leer, por ejemplo, libros como Los negocios y la Biblia de Larry Burkett. Les invito a que se beban toda la literatura de Andrés Panasiuk y les seguiré compartiendo una serie de libros que valen muchísimo la pena leérselos. Ya puede ser que te los leas o que los escuches como audiolibros también. Pero vamos a pasar a la siguiente ley. La ley de la siembra y la cosecha. Y esta deben haber escuchado antes, pero yo lo he llevado a los siguientes principios.
Cuando hablamos de siembra y cosecha, estamos hablando de algo, agricultura básicamente, ¿no? Agricultura básica, ¿sí? Negocios. La agricultura tiene que ver con producción. La agricultura tiene que ver con productos, con negocios, con comida. Y la ley de la siembra y la cosecha tiene mucho que ver con lo que tú vas a sembrar ahora para cosechar mañana. Y el primer principio es, nadie nace siendo granjero. Yo te quiero decir que las mentes más brillantes, los hombres más exitosos, dedican mucho tiempo, más del que te imaginas, en aprender, en conocer, en leer, en estudiar. No necesariamente te estoy diciendo que salgas en este momento a hacer el primer MBA que se te cruce por delante. Me refiero más bien a esa educación que podemos ir llevando permanentemente. ¿Qué es lo que estás leyendo ahora mismo? Te pregunto. ¿Qué es lo que miras por televisión? ¿Cuántas series de Netflix has acabado en estos últimos meses, pero no le has dado tiempo de calidad a tu vida para que puedas aprender verdaderamente? Muchas otras cosas que son esencialmente importantes. Tú quieres ser exitoso en el mundo de los negocios, tienes que prepararte, tienes que aprender cosas básicas, tienes que entender que no puedes decir, una persona que quiere ser exitosa en el mundo de los negocios no puede decir, a mí no me gustan los números. No puede decir, a mí la contabilidad no me gusta. Porque entonces, te digo una cosa, si no te gustan los números y no te gusta la contabilidad, hay alguien a quien sí le gusta. Y tú vas a estar todo el tiempo en desventaja de a los que sí les gusta. Créeme. Y vas a terminar firmando muchas cosas que seguramente no te convienen y vas a terminar haciendo muchas cosas de las cuales te vas a arrepentir porque no has entendido que nadie nace siendo granjero. Tienes que aprender a ser granjero. Tienes que aprender. Y si tú estás dispuesto a aprender, créeme que es el primer requisito que tienes que cumplir en este proceso de generar negocios exitosos. El segundo principio de esta ley de siembra y cosecha es: los frutos son el resultado de la semilla. Enfócate en la semilla. Y la semilla es lo que tú tienes a la mano. ¿Qué calidad tiene la semilla que tienes a la mano? Si tú el día de hoy siembras lo mismo que vienes sembrando siempre, déjame decirte, el fruto que vas a tener mañana va a ser el mismo que tienes o que has venido teniendo toda la vida, incluso peor. Mucha gente se pregunta, oye, pero a mí, ¿por qué siempre me va de la misma manera? ¿Por qué a mí siempre me tocan, las mujeres suelen decir cosas como estas, ¿no? ¿Por qué a mí siempre me tocan todos los malos? Y la pregunta sería bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué información es la que le estás dando a tu vida y al mundo entero? ¿Con qué valores estás transitando en la vida? ¿Dónde estás conociendo a esas personas? Siguiente principio. Los frutos son resultado del esfuerzo. Y esto, espero que no te suene, o qué pena. Si te suena duro lo que te voy a decir, pues lo tienes que escuchar. Si no te esfuerzas, si no estás dispuesto a sudar la camiseta bien sudada, créeme que las cosas fáciles no llegan. Lo que realmente vale la pena necesita esfuerzo.
Lo que realmente vale la pena, las cosas bonitas, importantes, toman tiempo y se necesita de esfuerzo. Todo lo que sale o viene fácil, créeme que se va fácil. Estaba leyendo en esta semana porque me daba mucha curiosidad. Ustedes saben que acá en España hay un culto, y si no lo saben les comento, hay un culto verdaderamente por el tema de la lotería. Acá la gente hace colas para comprar la lotería. Y claro, los premios son de millones de euros, es impresionante. Pero yo quisiera que ustedes entren por un momento al internet y vean la cantidad de casos que existen de gente que se ha ganado la lotería y en muy pocos años, no solo que ya no tiene un centavo, sino que su vida está mucho peor de lo que estaba antes de haberse ganado el gran premio. ¿Cuántos de nosotros decimos, uy, es que mi vida pasaría a tener otro matiz o todo sería tan fácil si yo llego a triunfar en ese negocio o yo llego a conquistar a esa persona o yo llego a finalmente termino esta carrera o compro la casa? Y solamente te digo una cosa, cuando las cosas llegan fáciles, lo lo más normal es que se vayan muy fáciles. Y si tú no estás en este proyecto dispuesto a verdaderamente sudar la camiseta y sudarlo con pasión, el resultado difícilmente, la cosecha va a ser muy escasa. ¿Sí? Bueno, el cuarto principio es los frutos se cosechan con el tiempo. Nosotros acá, en esta empresa, más que nadie podemos y estamos conscientes de eso. Todo el mundo ahora quiere ganar dinero, ganar rápido dinero y ganar mucho dinero. Los jóvenes de hoy en día quieren ser millonarios. Antes decían antes de los 40, ahora ahora eso es una ridiculez, ¿no? Ahora hay que ser millonarios sin haber llegado a los 30. Y todo tiene que ser rápido. Y todo tiene que ser instantáneo. ¿Por qué creen, entre otras cosas, que la telefonía móvil o el smartphone, más bien dicho, tiene el pegue tan impresionante? Porque te permite tener todo casi de manera instantánea en la palma de tu mano, a velocidades megatónicas que hace 20 años no nos imaginábamos que podíamos llegar a tenerlo y creemos que tiene que ser todo así en nuestra vida. Y yo te quiero decir el día de hoy que si tú te saltas este principio y no entiendes que necesitas paciencia y que todo llega en su momento y en su tiempo exacto, difícilmente, muy difícilmente, te va a ir bien en lo que emprendas. Construye un granero. Si quieres éxito en este proceso de negocio, tengo que decirte que necesitas un granero. Ningún agricultor, ningún granjero que quiere o ningún granjero puede tener éxito si no ha construido un granero. ¿Y el granero básicamente para qué sirve? Para poder administrar esa cosecha. ¿Cómo están tus cuentas? ¿Cómo está el orden de tus finanzas? Te pregunto. O esa parte no importa mucho. El único problema de mis finanzas es que gano poco. El único problema de mis finanzas es que si gano unos $600 más, ya se soluciona esto. Ese es el único problema de mis finanzas. Ah, no. Si es que gano 2,000,
Uy, ya, ni para qué. Pero no, pues si gano 5,000 extras, wow. Ahí sí que ya se me acabaron los problemas. No, si gano 10,000, ya, o sea, es lo único que te pido, Dios mío. Ayúdame a ganar esta platita. Si gano esta platita, se me acaban los líos. Y no tienes idea, si tú no eres ordenado, si tú no has construido tu granero, y si no tienes ordenado ese granero, ¿sabes qué va a pasar? No importa cuánto ganes, todo lo vas a perder. Todo. O sea, millones de euros, en este caso, no fueron suficientes para las personas que se lo ganaron, para muchas personas que se lo han ganado. Créeme, no fueron suficientes. ¿Por qué creerías tú que miles de dólares serán en tu caso suficientes? Si no lo sabes administrar, se perderán. El último principio, sin sol y lluvia no hay cosecha. ¿De qué se trata? Mira, yo he aprendido y lo tengo muy claro, en mi caso se trata de Dios. Hay muchas cosas que están a mi alcance, con qué me alimento, qué es lo que veo, qué es lo que leo, cómo me preparo, tener paciencia, ser muy esforzado, pero el granjero no puede hacer nada con respecto al sol y la lluvia. El sol y la lluvia está completamente fuera de su campo de acción. Y yo personalmente creo que Dios juega un papel fundamental en todo esto. Ahora, sí te quiero decir algo. Dios, eh, igual que la ley de gravedad, que funciona para todos, para los que creen en Dios y para los que no creen, o sea, una persona que diga que cree en Dios y se lance de un 10º piso, igual se estrella y se mata si se lanza, y una persona que diga que no cree en Dios, igual si se lanza, se estrella y se mata, ¿sí? Igual, estas leyes funcionan para el que cree y el que no cree en Dios. Y es por eso que hay tantas personas exitosas en el mundo de los negocios que no necesariamente creen en Dios, pero que han sabido aplicar muy bien estos principios de administración, estos principios de siembra y cosecha. Sin embargo, muchos de los más exitosos, debo decirte, que creen en Dios. Bueno, vamos a pasar, porque el tiempo casi que lo tenemos cumplido, a la última ley, que es la ley del ser antes que la del ser. Y seguramente en algún momento la habrás escuchado, la habrás visto, y si no, pues te invito a que lo veas en Cómo llego a fin de mes de Andrés Panasiuk, que les pido que por favor se lo lean. Pero quiero comentarte que el primer principio es, dentro de el ser es antes que el hacer, es que nunca vas a poder hacer nada que realmente valga la pena si primero no trabajas en tu ser. Y eso no lo digo yo solamente. Eso lo dicen todos, absolutamente todos los emprendedores de éxito. Todos los empresarios de éxito tienen grandes hábitos de haber construido el ser. ¿Ser qué? Ser ordenado, por ejemplo. Ser disciplinado. Vamos a ir viendo de qué se trata esto de construir el ser. Ser administrador, no dueño. Esa es la primera parte que tienes que entender. Si tú no puedes entender que nada de lo que tienes, absolutamente nada te lo vas a llevar, todo se va a quedar en este mundo. Si tú no has podido procesar todavía eso, déjame decirte que tienes graves problemas, porque resulta que la verdad es esa, no te vas a llevar absolutamente nada. Y eso te demuestra que tú no eres el dueño de esas cosas. Eso te debería dejar claro de que tú no eres el dueño.
Y que cuando tú empiezas a entender que tú eres un administrador de todo lo que llega a tus manos, también aprendes a entender de que tendrás que dar cuentas de cómo trates las cosas que tienes, las cosas que manejas. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta. El ser, ponte a pensar, me imagino que la mayoría de ustedes tienen, una casa, un techo, ¿no? Donde guarecerse. Me imagino que sí, lo cual ya te debe invitar a pensar que eres un ser extremadamente favorecido, porque hay personas que no cuentan con ese beneficio. Pero si lo tienes, que estoy seguro que sí, eh, ¿cómo está ahora mismo esa casa? Normalmente, ¿cómo suele estar? ¿Cómo suelen estar los cajones de tu closet? ¿Cómo suelen estar esos rincones que nadie ve de tu casa? ¿Tu casa normalmente está limpia? Según este principio, tú no eres el dueño de eso. ¿Qué pasaría si en este momento llega el dueño y te pide que le permitas entrar a esa casa? ¿Y qué decir del coche? ¿Qué decir del carro? Y bueno, ¿y qué decir de la bodega? Etcétera. Ni hablar de la cuenta bancaria, ni hablar de tu actividad económica, del trabajo que ahora mismo tengas en algún tipo de empresa. ¿Cómo está? ¿Está ordenado? ¿Se lo podrías presentar a cualquier persona sin ningún problema? ¿O eres de las personas que no pueden normalmente recibir visitas con tanta tranquilidad porque te cogen de repente con la casa patas arriba, como decimos normalmente? El segundo principio, ser feliz con lo que tengo. Te pregunto, ¿tú estás haciendo esto que vas a hacer por, porque crees que esto te puede hacer feliz o te puede ayudar a ser más feliz? Si es que la respuesta es sí, tienes un problema. Tenemos un grave problema y hay que hacer un cambio urgente. Nada, absolutamente nada de lo que hay en este mundo te va a poder hacer feliz. Eres tú y solamente tú y nadie más que tú el que tiene la capacidad de decidir, de entender que eres muy afortunado por tener lo que tienes en este momento, sea lo que sea algo muy grande, muy bonito o mucho más modesto, y que tú tienes la posibilidad de disfrutarlo. Quiero contarles una infidencia. Por muchos pasajes de mi vida, yo he luchado con este principio. No poder ser feliz con lo que tengo. Este es un principio que me ha costado años desarrollar, pero que gracias a Dios cada vez eh, se vuelve más fácil de poder digerir. Hay muchos principios de los que te he comentado que toman años en desarrollarse, que no se desarrollan de la noche a la mañana. Hay otros que los tienes que desarrollar ya, como por ejemplo tus hábitos alimenticios. Pero, pero hay este tipo de principios como el de aprender a ser feliz con lo que tengo ahora, que toman su tiempo. Y te quiero invitar a que pienses en que si no eres feliz con lo que tienes ahora, no vas a ser feliz nunca. Siguiente principio y vamos terminando, ser paciente. Aquel que es impaciente siempre se va a equivocar. La impaciencia es el peor de los consejeros en los negocios. Y la paciencia y el hacer las cosas despacio y pensándolas sin dejar que la emoción te domine, es el mejor consejero. Ser ahorrador y vivir una vida frugal, no importa cuánto ganes. Si tu estilo de vida
es un estilo de vida de despilfarro, al final, créeme que los resultados los vas a ver muy amargamente. Y también te tengo que decir eso comentándote que me he equivocado mucho, muchísimo en muchos pasajes de mi vida con respecto a este tema. Y no tienes idea cuánto le doy gracias a Dios del haber entendido esta parte. Y cuánto le doy gracias a Dios por todos los beneficios y todos los momentos tan bonitos que he podido atravesar ahora con mi familia, gracias a que empecé a entender el valor de vivir una vida de ahorro, no una vida de escasez, sino una vida de ahorro, que es muy distinta. Luego, ser íntegro es muy interesante. ¿De qué se trata esta palabra? Y bueno, Larry Burkett dice que ser íntegro básicamente es hacer lo que hay que hacer, cuando hay que hacer y como hay que hacer. Piensa en esta frase, medita en ella, hacer lo que hay que hacer, cuando hay que hacer y como hay que hacerlo. Y el siguiente principio, ser generoso. El motivo o la razón de existir de este proyecto, de esta empresa, es bendecir familias. Y bendecir familias como la tuya, pero que muchas otras familias pueden tener una fuente extra de ingresos, pero no solamente eso, sino además algo que les permita verdaderamente crecer y trascender y que les permita bendecir a otros. La generosidad es un principio básico de vida. Es un principio permanente. Aquel que no es generoso nunca va a recibir, jamás. Y ese principio, esa máxima de la vida que es más bienaventurado el dar que el recibir, es una realidad. Y si tú no lo estás disfrutando ahora, si todo lo estás acumulando para ti, déjame decirte que puede que hagas negocios rentables, pero no vas a hacer negocios exitosos. ¿Sí me escuchaste? Puede que hagas negocios rentables, pero no vas a hacer negocios exitosos. Tu vida no va a ser exitosa. Porque al final, después de comentarles que necesitamos ser dueños de las emociones, y ya profundizaremos más adelante en todos estos otros principios, pero al final, si tú no aprendiste a ser generoso, vas a tener gravísimos problemas, porque cuando tú eres generoso empiezas a entender que las cosas no son tuyas y que tienes que aprender a compartirlas. Es ese nuevamente el principio del que les vengo a hablar o del que les venimos a hablar a través de esta propuesta, el de poder bendecir a otras familias. Así que me siento muy gustoso de haber podido compartir este tiempo con ustedes, de espero no haberles aburrido muchísimo. Les prometo que la próxima vez lo vamos a hacer más entretenido, pero sí les quiero dejar pensando. Espero que lo puedan seguir procesando más adelante. Y bueno, eso simplemente, les mando un abrazo y nada más quiero saludar ahora a Jorge, nuestro queridísimo gerente general. Mandarte un abrazo también, Santi, por esa labor tan bonita que estás manejando en el campo de expansión. Y Pauli, también sé que en estos próximos días nos vas a compartir tus experiencias, que son tan importantes en el manejo del producto y en todo lo maravilloso que es ese producto que nosotros tenemos y manejamos, que nos va a permitir tener esas experiencias tan bonitas en familia, porque nuestra comida se presta para eso.
y mandarles un abrazo enorme, gigantesco a cada uno de ustedes, que la verdad les queremos mucho. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande, ¿eh?